Bueno, ahora vamos a conversar con la exministra Marcela Guaita, exministra de la Mujer, y con la congresista Luciana León, porque vamos a tocar el tema del feminicidio, de la agresión, de la violencia contra la mujer. Las cifras son realmente alarmantes. Cerca de 20 personas son violadas en el Perú, y de esa cifra el 93% son mujeres. Este es un dato que hemos recogido de la investigación de Jares Mujica. Por supuesto, aquí en una de estas noches lo vamos a invitar. Y todo esto a raíz de la marcha Ni Una Menos, que se va a producir mañana, y para lo cual todos, por supuesto, están más que convocados. Así que le voy a dar la bienvenida a Marcela Guaita. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Marcela? Bienvenida a Todo Se Sabe. Y la congresista Luciana León, ¿cómo está? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Le agradezco. Primero quería saber la reflexión de ambas sobre esta marcha que ha empezado a despertar multitudes, a convocar a mujeres de todas las tiendas políticas, de todas las condiciones, ¿no? Y creo que hacía falta una marcha que levantara la voz por tantas mujeres que son asesinadas a diario en nuestro país. Bueno, en primer lugar, creo que esta marcha significa una indignación de la sociedad. ¿Y por qué es la indignación? No es tanto porque están aumentando las cifras de violencia, sino la violencia siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora se espera una respuesta a la justicia que no llega. Y las mujeres saben que pueden denunciar, hay una posibilidad de exigir una respuesta y esa respuesta no se da. Y eso es lo que ha originado esta sensación de indignación frente a la impunidad. Y ahora el reto es que hay una respuesta efectiva, porque si en este momento no hay una respuesta efectiva, eso va a ser una frustración y no lo podemos permitir. Por eso nos estamos sumando, creo que todas las personas, de una manera activa, para que haya una respuesta desde el sistema de justicia, para que no haya ninguna situación de impunidad nunca más. Arlet y Lady de alguna manera destaparon todo este movimiento social que hubiéramos creído nunca existiera, si es que se respetaran los derechos de las mujeres, si no existiera tanta impunidad, congresista León. Y muchas figuras públicas, incluida usted, han llamado la atención sobre también otro tema que no se discute y que es la violencia psicológica, la agresión verbal de la que muchas veces somos víctimas. No solo a golpes se mata, ¿no? También a punta de adjetivos y a punta de insultos y de improperios. ¿Por qué usted ha decidido levantar la voz? Yo creo que por la misma razón que todas las mujeres, que de la indignación al ver la respuesta de tanto el Poder Judicial de Ayacucho, de Huamanga, como el de Lima. Vemos estos casos que han sido, en el momento que sucedieron, han sido totalmente mediáticos, los hemos visto los golpes, hemos visto la humillación, y obviamente uno lo que espera frente a esa situación es justicia. No puede ser que pasados 4 años, no solo no haya no se haya demorado 4 años en el caso de Lady, y además que no haya justicia. O sea, eso es lo más frustrante que puede haber para cualquier persona, para cualquier víctima frente a un agresor, porque encima este agresor está en la calle y, por ejemplo, como en el caso de Arlet, ella tiene que regresar a Huamanga, el hombre está en la calle, y con qué tranquilidad, con qué seguridad puede ella caminar libremente si es que no tiene ninguna seguridad, ninguna garantía que le pueda prestar a ella para que no vuelva a suceder. Y no solo ella, sino cualquier otra mujer frente a estas dos víctimas, ¿no? Entonces, lo terrible además han sido las justificaciones de los agresores. No, la sentencia es vergonzosa, la sentencia es lamentable, y yo creo que esas razones son las que han motivado a toda la población, ¿no? Primero a las mujeres, y obviamente como autoridades nos sentimos mucho más responsables porque tenemos pues las armas, tenemos las herramientas, mejor dicho, para poder cambiar las cosas. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? Y es ahí donde yo me reuní con las dos y estuvimos viendo todo el proceso, ¿no? Y bueno, primero el abuso que existe desde la policía, ¿no? El maltrato que existe ahí, porque por lo general no hay policía femenina que pueda recibir estos casos. En segundo lugar, el médico legista, ¿no? Que es como
si fuese una carnicería más, y no analizan el daño psicológico, solo analizan el daño físico, ¿no? Y entonces, si no has pasado más de 3 días en cama o en el hospital, es una sanción leve. Cuando hemos visto en estos 2 casos que no es leve, pues. Y luego, ante la Fiscalía, que tienen los fiscales, bueno, y en general también el Poder Judicial, tienen todos criterios totalmente diferenciados, y lo que he hablado con el presidente del Poder Judicial era que justamente van a hacer unas capacitaciones para poder uniformizar todos estos criterios frente al tema de género. Y otro tema en la magistratura, que es donde los fiscales y los jueces tienen que ser evaluados para poder ingresar a la carrera, pues que también previamente hayan pasado por una capacitación obligatoria de un tema de género. Es increíble que tengamos que hacer estas cosas, pero frente a una realidad en donde hay tal indiferencia por parte de quienes administran justicia, pues no nos queda otra que enseñarles el coquito de respeto entre nosotros. Doctora Guaita, usted ha sido ministra de la Mujer y acaba de decir algo que apena a todos. Estos índices de violencia no son de ahora, son cifras que se repiten año y año. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil proteger a la mujer en nuestro país? ¿Por qué hay tanta impunidad? Porque se necesitan cambios culturales, que es lo más profundo. Finalmente, la relación de control y poder que está detrás de la violencia que se ejerce es algo que tiene que ver con la relación que existe dentro de la familia y especialmente en la relación de pareja. Esto todavía no ha sido cambiado integralmente. Las mujeres hemos conseguido muchos espacios para trabajar, para estar fuera de la casa, y esto hace que de alguna manera retemos al varón, que no ha cambiado muchos de los parámetros que ellos tenían, y entonces hay una relación que ellos no terminan de ubicarse y ejercen un control o quieren ejercer un control sobre las mujeres, y ahí es donde hay el conflicto y el ejercicio de la violencia. Eso no ha cambiado. Por eso es importante trabajar desde los niños y las niñas. Hay que cambiar, y los cambios culturales son los de más largo plazo. Nosotros hace un momento hemos estado en la Universidad Católica analizando las cifras. Las cifras nos dicen que en los últimos 10 años hay un descenso de la violencia sostenida. Sin embargo, todavía 7 de cada 10 mujeres han sido violentadas psicológicamente, 3 de cada 10 violentadas físicamente, y de la violencia sexual en realidad no podemos tener cifras muy claras porque muchas ni siquiera denuncian. Entonces, la violencia es un ejercicio de control y poder que tiene que ver con el dominio que todavía se quiere ejercer y que por largos años, yo diría siglos, ha estado vigente social y también normativamente. Este cambio necesitamos generar en las nuevas generaciones. Este cambio es un cambio cultural, pero ha llegado un momento de quiebre. Esta marcha de Ni Una Menos significa un momento de quiebre. Los medios de comunicación han jugado un rol fundamental en ser caja de resonancia de las situaciones de violencia. Un caso como el de Cindy Arlet, que tiene un video que ningún otro caso lo tiene, no ha generado una respuesta del Poder Judicial, pero ha generado una indignación pública que es mucho más fuerte, porque esta indignación pública ha conseguido que en el Ministerio Público se diga que van a haber fiscalías especializadas, que se revise, ¿no es cierto? Que se revise, que el Poder Judicial tenga un compromiso de un acuerdo plenario para la valoración de la carga de la prueba, que el ministro del Interior haya dicho que los jefes de delegación policial van a ser evaluados en relación con cómo procesan las denuncias contra la violencia familiar. Entonces, estos casos emblemáticos que han generado esta indignación ya tienen un resultado positivo, que es que hayan una respuesta de las instituciones públicas tutelares y del sistema de justicia, que por supuesto requiere vigilancia, requiere presupuesto, requiere capacitación, pero yo creo que ya hay compromisos y eso ha sido muy importante. Muy bien, congresista León, la marcha es de todos y de todas, por supuesto, sobre todo de todas y de todos. Pero hay voces que están diciendo que esta marcha se está politizando.
y que hay una suerte de discriminación a ciertos grupos partidarios. De hecho, por ejemplo, la líder de el grupo parlamentario que tiene mayoría en el Congreso acaba de decir que no va. ¿Usted sí va a la marcha? Por supuesto, voy a estar presente como muestra de la solidaridad, y como mujer que también de alguna manera ha sido víctima, porque he sido víctima psicológicamente, pues tenemos que levantar la voz, hacernos frente, y eso, como bien dice la ministra, es justamente por el empoderamiento que hemos llegado a tener las mujeres durante todos estos años. ¿En qué momento usted se liberó? ¿Cuándo? Porque ha contado, ha narrado que fue víctima inmediatamente, cuando vino, digamos, el maltrato o también la discriminación femenina, ¿no? O que tú ganas menos que los hombres, o que tú no puedes hacer este trabajo porque este trabajo es de hombres, el parlamento es de hombres, no es de mujeres, ese trabajo no es para ti, ¿no? Ese tipo de cosas, inmediatamente, con acciones o con una respuesta lógica, razonable, también se reacciona, ¿no? Y se hace reaccionar a la gente, pero lo importante es que están reaccionando las instituciones. Sí. Entonces todo el Estado, todo el país se ha movilizado. Entonces, esta marcha, buenísimo, pero no puede quedar ahí. No puede quedar en el sábado. Nosotros como autoridades tenemos que seguir trabajando en las modificaciones legales y por otro lado también frente al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la magistratura, a la policía, hacer una fiscalización para que todos estos compromisos que han asumido de hacer el cambio, pues verdaderamente lo vayan a hacer, ¿no? Y obviamente también tiene que participar el ministro de Educación para coordinar con las UGELes en que se incorpore este tema dentro de las escuelas. Muy bien. Doctora Guaita, el tema, la secuela psicológica, que es un tema que no se discute mucho, son mujeres escindidas. He estado leyendo varios reportajes, testimonios de mujeres que han sido violadas, agredidas, maltratadas, humilladas, menospreciadas y que narran que son heridas que no han podido curar. Y siento en muchos casos que básicamente no han recibido una terapia de soporte, y complicado además, ¿no? Cuando uno ha sido violentado de manera tan cruel. Desde el Estado pareciera que no está la conciencia, la certeza de que muchas mujeres necesitan apoyo. ¿Qué hacemos? A ver, uno de los procedimientos en el Programa Nacional contra la Violencia que tiene el Ministerio de la Mujer justamente es que hay una atención interdisciplinaria en donde se considera no solamente la atención legal, que es importante, pero que tiene una atención psicológica y una atención social, porque hay que fortalecer los lazos familiares, amicales, laborales, pero también una respuesta y un acompañamiento psicológico para poder enfrentar lo que significa esta decisión de denuncia. Pero además se necesitan tratamientos, efectivamente, que tienen que ser cubiertos por el sector salud, y lamentablemente la salud mental en el Perú ha tenido muchos años de abandono. En los últimos años, con el gobierno del presidente Humala, se invirtió en salud mental, pero hay que invertir muchísimo más, porque la salud mental es parte de lo que tenemos que recuperar para romper estas cadenas de violencia. Entonces, y es importante poder trabajar no solamente la parte legal, sino la reconstrucción de la persona, y la buena noticia es que se puede hacer, pero efectivamente se necesita un acompañamiento profesional, y el programa contra la violencia trata de cubrir estos diferentes aspectos, porque si solamente fuera una respuesta legal sería muchísimo más fácil, pero no es así, es una respuesta integral que hay que trabajar con las víctimas. Y también es importante ahí que exista la voluntad de la víctima, porque también vemos muchos casos en donde la persona, la víctima, en este caso la pareja, no quiere salir a denunciar porque es dependiente económicamente de esta persona. Entonces hemos visto esta semana a una señora que le tiraron un ladrillazo en la cabeza porque le puso mucho rocoto a su comida. Y entonces ella dijo, no voy a denunciar de ninguna manera, porque si no me quedo en la calle. Entonces ese empoderamiento también tiene que haber de valor, de valentía y de poder mantenernos por nosotras mismas. Pero literalmente se queda en la calle, ¿no? O sea, eso es lo que ella siente. Es lo que ella siente. Refugios, claro, para mujeres maltratadas. Por eso también es importante que el Ministerio de la Mujer aumente la cantidad de centros de emergencia mujer, pero también... Porque si no, Luciana, perdón por la interrupción, regresas
y tu agresor te espera y te da doble. Obviamente, ¿no? claro, por eso tienes ese temor de denunciar. No, por supuesto, y se va a dar, ¿no? Entonces, o por ejemplo, no te permiten ver a tus hijos. Así es. Ese tipo de cosas, el chantaje que no te permite entonces salir a denunciar porque no sabes cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, obviamente tiene que haber un apoyo, un respaldo, pero también tiene que haber la seguridad de toda mujer de que no tiene que depender de ningún hombre, de que sola, así como ha sido madre, así como ha sacado adelante a su familia, ella también puede seguir haciéndola sola y sin la necesidad de ese salvaje, ese animal que reacciona así frente a situaciones, ninguna es justificada. Somos seres humanos, tenemos que comportarnos de manera racional, ya no somos animales como para estar reaccionando de esta manera. Es vergonzoso en verdad verlo en la sociedad, pero no solo se ve en la sociedad peruana, se ve en muchos países de la región y es parte de la cultura que nosotros, yo creo que si se tenía que hacer poco a poco, con esta marcha se va a hacer de manera mucho más rápida, mucho más dinámica y me da gusto ver que se ha levantado todo el país. Sí. Y todo el país mañana va a estar presente a partir de la tarde. La concentración es en el Campo de Marte, ¿no? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Ahí todas las mujeres, por supuesto, están más que convocadas para levantar la voz. Yo tengo que terminar el programa, pero, congresista León, tengo que hacerle la pregunta de rigor. Usted acaba de escuchar el testimonio de la periodista Doris Aguirre y realmente es preocupante, es de terror lo que está sucediendo con las últimas informaciones que vamos conociendo poco a poco, pero además la amenaza que le hacen a la periodista. Bueno, en primer lugar me solidarizo con ella como mujer y además por la valentía de que frente a su trabajo ella ha seguido firme detrás de la investigación y frente a esta amenaza también. Ahora, yo soy miembro de la comisión, recién he sido nombrada para ser presidenta de la Comisión de Defensa y Orden Interno. Entonces voy a hacer las coordinaciones inmediatamente para que el ministro del Interior, el señor Basunguío, se ha llamado, informe. No solo informe, obviamente tiene que informar, se tiene que armar una comisión de investigación frente a ese caso, y no solo ese caso, patrulleros, la compra de armamentos en el tema de defensa, etcétera. Hay mucho que investigar, pero también hay mucho por hacer. Y en este caso, necesitamos sobre todo que tenga una tranquilidad, una seguridad y tiene que tener un resguardo. No puede seguir tranquila por la calle porque no va a poder hacerlo. Obviamente, y además tiene una familia que también está más que preocupada. Más que preocupada. ¿No? Entonces, Doris, como hoy día le dije, no está sola, vamos a apoyarla y enhorabuena que estoy como presidenta de esta comisión para poder ayudar en estas investigaciones, que no se quede paralizado y que tanto ella como las demás personas podamos salir al frente y denunciarlo sin tener ningún tipo de amenaza como consecuencia de esto, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, congresista León, por su asistencia. Muchas gracias, Marcela. Estamos aquí y solamente aprovechar para darle mi solidaridad a Susana Villarán. Sabemos la situación que está pasando y expresarle todo nuestro cariño en ese momento. Por supuesto. Eso quería decir al cerrar este programa. Primero, cerramos la semana. Por supuesto, el próximo lunes regresamos con más entrevistas, pero quería hablar a nombre de este humilde programa y a título personal a la señora Susana Villarán. Hoy día una triste noticia nos ha dejado conmovidos a todos. Su hija Soledad Piqueras ha fallecido en un lamentable accidente en el centro de Lima y yo creo, alguna vez lo dijo Fernando Escislo, ni siquiera existe el nombre para la madre o el padre que pierde a un hijo. Y esta terrible noticia nos conmueve a todos, pero si algo, lo decía hoy día en la radio, si algo puede, no sé quién, solo Dios va a poder consolar y darle algo de, algún atisbo de luz a Susana Villarán en estos momentos, pero si algo creo que puede tenerla bastante tranquila a Susana Villarán es que su hija, Soledad, a quien hemos conocido y hemos entrevistado durante la campaña de la no revocatoria y hemos visto cómo amaba y luchaba por su madre cuando ella fue candidata. Si algo puede dejarla tranquila, señora Susana Villarán, es que su hija sabía cuánto usted la amaba. Y creo que eso de alguna manera reconforta. Cuando en vida hemos amado tanto y cuando nos hemos entregado en cuerpo y alma a nuestros seres queridos, sea la partida en la circunstancia que fuere, nos deja un poco sosegados. Yo de verdad, Susana, lamento mucho lo que le ha pasado. Nuestro abrazo más solidario a usted y a su familia
y que Soledad, esta joven de 46 años, que tremenda luchadora social y además promotora de la actividad cultural en nuestro país. Soledad, espero que descanses en paz y que tu familia, tus hijos encuentren el sosiego necesario. Ha sido una triste noticia, pero lo que a mí más me ha conmovido y de alguna manera me deja con un poco de paz es saber cuánto se amaban, madre e hija, hasta que la muerte las ha separado. Pero yo creo que más allá de la muerte, Susana y Soledad están más que unidas. Hasta aquí llegamos, nos volvemos a encontrar el lunes. Chao, que estén bien.